Buenos días a todos los compañeros que están inscritos a nuestra capacitación de vacunación de la Secretaría de Salud Departamental de Santander. Para nosotros es un gusto tenernos a ustedes, pues, y poder compartir con ustedes la información, los avances y las nuevas líneas que tenemos en vacunación en el momento. Yo soy Jacqueline Palacios, estoy con el Grupo de Secretaría de Salud Departamental en la línea de desarrollo de vigilancia epidemiológica y asociación con el programa ampliado de inmunización. Espero que este tema sea de gran interés y que puedan ustedes sacarle fruto a algo tan importante que es apoyar el programa de inmunizaciones dentro del programa con el proceso de revisión y conocimiento de los lineamientos nacionales y hablar un poquito de enfermedades de eliminación, erradicación y control que le pueda facilitar la vida al vacunador o el coordinador de los municipios y puedan realizar las acciones de contención en pleno brote. Soy enfermera, soy epidemióloga y tengo una amplia experiencia en relacionar la vigilancia epidemiológica con el proceso de control de brotes asociado al programa de inmunización. Entonces, le doy la bienvenida y empezaremos con un tema que es sarampión y rubeola y recordarles que esta es una enfermedad en proceso de eliminación. Es verdad, estos tiempos no son fáciles. Ustedes saben que tenemos una pandemia que está en este momento surgiendo en territorio. El programa de inmunizaciones en el contexto de la COVID ha dado algunas directrices específicas para poder seguir vacunando a nuestros niños y poder ponerlos al día y evitar la presencia de brotes de enfermedades inmunoprevenibles. Y vamos a recordar que estamos haciendo el COVID-19. En COVID-19 estamos alentando los sistemas de vigilancia para que continúen con los casos de detección temprana y el manejo de casos de enfermedades inmunoprevenibles. Y que todos los territorios, incluyendo nuestros municipios de Santander, no olvide que el hecho de tener COVID no indica que no vamos a tener en este instante brotes de inmunoprevenibles. Entonces, los lineamientos que se han dado a los sistemas de vigilancia es seguir y trabajando en la detección temprana, en el manejo de casos de enfermedades inmunoprevenibles, poner control y evitar brotes. El segundo punto es optimizar y priorizar las pruebas de laboratorio para garantizar la sostenibilidad de vigilancia por laboratorio. Muchas de las enfermedades que vamos aquí a tratar requieren laboratorios confirmatorios para determinar si estamos ante la presencia de una enfermedad de eliminación y erradicación, y por lo tanto el optimizar no quiere decir que no debamos hacer nuestras acciones, sino que hay que asegurar que puedan tomarse los laboratorios para poder confirmar. El otro, de ocurrir un brote, hay que evaluar el riesgo-beneficio y hay que mirar las medidas de protección. Hago un llamado a todos los compañeros que tienen que salir a controlar un brote de inmunoprevenibles y se les había olvidado que las inmunoprevenibles también tienen medidas de protección. Hoy por la COVID, esto es rutinario que se está utilizando y esto es un avance para los que hacemos vigilancia porque hace que podamos entrar en una relación del que está bloqueando, mirar el riesgo y el beneficio y lograr contener de pronto un brote por una enfermedad inmunoprevenible. Debemos realizar vacunación y este es el punto central de nuestra capacitación para los compañeros de Santander. Bueno, quiero hablarles específicamente de cómo se ha ido el sarampión poco a poco de la región y cómo hemos tenido que trabajar los vacunadores, los de vigilancia epidemiológica y los de vigilancia desde el laboratorio, tratando de documentar cada una de las acciones para lograr una meta. Es importante recordar que tenemos
Le hemos dicho realmente adiós al sarampión y rubéola en la región, pero no es fácil porque este virus está también trabajando para no dejarse sacar del territorio. Quiero recordarles que en 1960, 1977, los niveles de mortalidad y de morbilidad de sarampión eran altos y que era una necesidad para la región introducir una vacuna que nos pudiera garantizar la salud y la disminución de la mortalidad en los niños. Es así que después, en 1970, la Organización Panamericana de la Salud reunió a todos los ministros de Estado y procuró que este tema de la eliminación, primero el control y después la eliminación, fuera una prioridad política en nuestros países. Así, todos nuestros vacunadores empezaron a iniciar el proceso de vacunación con todos los ciudadanos que tenían y empezamos a trabajar en dar respuestas de compromiso y poder restablecer la tranquilidad en los niños. En 1995 se estableció una red nacional de laboratorio para que todos los laboratorios de la región pudieran determinar si estábamos ante un sarampión, si estábamos ante una rubeola y si eran confirmatorios, ya que teníamos, ustedes pueden imaginarse que epidemiológicamente teníamos otros ataques de otras enfermedades y otras presencias de otros eventos que podrían dar y originar pues una discrepancia en el diagnóstico. En 1990, para el año 2000, pues se empezaron a compartir la programación de vacunación de adultos. Y en la programación de adultos empezamos a mirar que no solo los niños eran los más afectados, sino que también teníamos adultos que podían ser los vehículos de transmisión de este sarampión. Y es ahí que toda la región empieza a vacunar de manera masiva a sus adultos de diferentes cohortes de nacidos para poder garantizar que no tuviésemos control en esta enfermedad. En el 2002 se confirma que aparece el último virus endémico de sarampión en las Américas, es decir, hemos trabajado durante estas décadas para lograrlo. En el año 2000 empezamos a trabajar en acciones de eliminación del síndrome de rubéola congénita y la rubeola. Y nos dimos cuenta que vacunar con triple viral SRP, sarampión, rubeola y paperas, hacía que la rubeola inmediatamente, al vacunar masivamente el sarampión, se disminuyera los casos de rubeola y empezamos a tratar otra meta regional y es disminuir el sarampión, controlarlo, disminuir la rubeola y disminuir los casos de síndrome de rubeola congénita que son catastróficos para la vida de los bebés por la discapacidad que deja. Estamos trabajando y en el año 2000 se conforma el Comité Internacional de Expertos y ya montamos el tema de sarampión, rubeola, síndrome de rubeola congénita a su máxima expresión técnica y compromiso. Es decir, todos deberíamos estar trabajando para lograr efectivamente que sarampión ya no fuera de control, sino que entrara en un proceso de eliminación de la región y pudiéramos lograr un gran avance en el proceso de salud infantil. Hemos trabajado desde el año 2005, hemos llamado varias cortes y en el 2015 logramos la eliminación de la rubeola y el síndrome de rubeola congénitas en las Américas y en el año 2016 el territorio se declara libre del sarampión. De sarampión. Esta es la primera región del mundo que logra definitivamente controlar y eliminar el sarampión. Pero ya les contaré qué nos está pasando. Ustedes ven en esta gráfica que las campañas de vacunación y todo lo que hemos hecho ha tenido un gran impacto comunicativo. Y hemos trabajado todos los países tratando de eliminar este virus
y tratar de mejorar la vida de los niños que tenemos amando. Los grupos de vacunación realmente son los encargados de hacer este control, de detectar el susceptible, de lograr que podamos ir hacia esa línea y pasar de una enfermedad que era de control, que causaba morbilidad y mortalidad, a lograr un proceso de eliminación. Vamos a repasar en este instante la importancia de los logros obtenidos. Entonces, en 1960 empezamos todo el proceso de vacunación y empezamos a pensar de que esta enfermedad puede ser controlada. En 1994 se resuelve eliminar el sarampión para el año 2000, meta que no se logró porque se tenía que trabajar arduamente y rápidamente con vacuna y se tuvo que hacer una logística especial para ello. El último caso endémico del sarampión fue en el 2002. Entonces, miren, desde 1994 pasamos al 2002 para lograrlo. En el 2009 aparece el último caso endémico de rubeola. Han pasado muchos años para poder lograr este hito de tener el último caso endémico de rubeola, y en el 2010 se reúne la primera reunión del Consejo Internacional y evalúa que tenemos que ahincar cada vez más la vacunación para lograr un proceso de eliminación. Empieza en el 2011. Todos los países, después de haber vacunado a todas sus cortes, el proceso de documentación y verificación de la eliminación, y en el 2015 se logra la eliminación de la rubeola, el síndrome de rubeola congénita, y en el 2016 nos declaran una región libre de sarampión. Ahora, vamos a mirar cuál es el impacto en las estrategias de eliminación de sarampión y rubeola en las Américas. Les estaba contando en las generalidades políticas, pero vamos a mirar cuáles son las opciones que tenían nuestros vacunadores y nuestros países antes de lograr en el 2015 y en el 2016 esto. Ustedes van a ver las gráficas rojas, que el sarampión era una enfermedad endémica, es decir, circulaba dentro de las poblaciones de la región y en la población colombiana. Es decir, tuvimos en el año 80 250,000 casos y superamos el nivel de casos, y ustedes ven la línea negra que están viendo en este momento. Esta línea negra nos muestra cuáles vamos comenzando la cobertura. En las Américas comenzamos la vacunación, inmediatamente se siente el impacto de la disminución de los casos de sarampión. Así sucesivamente empezamos a notar lo que les decía anteriormente, que en el año 82 estas enfermedades son primas hermanas, específicamente en su connotación virológica, y al vacunar sarampión empezó a disminuir rubeola y empezamos a notar que no solamente podríamos eliminar sarampión, sino que podríamos eliminar rubeola de la región, y también síndrome de rubeola congénita, que esto es una enfermedad que se transmite en gestación a los bebés. Entonces, ustedes pueden observar que la cobertura fue avanzando año tras año y los casos fueron disminuyendo hasta alcanzar exactamente ni un solo caso de sarampión, ni un solo caso de rubeola. Y este es uno de los grandes éxitos de la salud pública. Vamos ahora a mirar. Si nos ha ido también, esto es un proceso de décadas, y si pudimos controlarlo, ¿qué está pasando en las Américas? Quiero recordarles que los virus también trabajan por no dejarse sacar de una región o dejarse sacar de un país, porque ellos también tienen que subsistir. Entonces van a mirar en este momento la región de las Américas en el año 2018-2020, ¿qué ha pasado? En el lado izquierdo de su pantalla usted podrá verificar, este es año 2018. Recuerde que en el año 2016 tuvimos el proceso de certificación.
Y empezaron a aparecer algunos casos y algunos eventos de sarampión en la región, no en la misma medida que habíamos visto anteriormente, que era masiva. Y entonces, para el año 2018 terminamos con 16.839 casos en circulación, y esto es debido a Colombia específicamente, al proceso migratorio venezolano, por donde es la entrada del sarampión para la región, y la otra entrada es el proceso de Venezuela a Brasil. Y ya cuando lo habíamos logrado, ya cuando lo habíamos controlado, ya cuando habíamos vacunado las cortes, empieza a repuntar el sarampión en nuestra región y en nuestro país. Ahora vamos a mirar 2019. En el 2019, el total de casos fueron 21.674, es decir, íbamos en aumento, aunque nosotros desde el gobierno colombiano estamos haciendo estrategias de contención. Estas acciones estaban girando y tratando de contener. Es obvio que Colombia trabajó arduamente y sigue trabajando como tapón para que el sarampión no afecte a la parte suramericana y la norteamericana, porque nosotros somos paso obligatorio de turistas y paso en aeropuerto internacional. Ahora vamos a mirar cómo estamos en el 2020. Ustedes verán ya Colombia y podrán ver el mapa que está al lado de su derecha completamente blanco, sin ningún caso, pero tenemos repuntando en Brasil nuevos casos y algunos casos esporádicos en otras regiones, en otras regiones y en otros países, Eso quiere decir que las acciones de vacunación, las acciones de bloqueo, las acciones de vigilancia, las acciones de determinar por laboratorio qué tenemos en sarampión y cómo nos aunamos los esfuerzos, ha resultado benevolente en el control de esta enfermedad. Voy a repasarles un poquito por qué es necesario realizar campañas de vacunación. Este logro de disminuir casos no se hubiera logrado si los grupos de vacunación no hubiesen vacunado y bloqueado las acciones. Pero para entrar en este tema, les quiero contar que las campañas, las jornadas, los bloqueos son necesarios para eliminar el sarampión y mantener la eliminación de la región. La campaña de seguimiento es una segunda oportunidad. ¿Y por qué quiero llamarles esto de campaña de seguimiento? Porque realmente Colombia iniciará una campaña de seguimiento en el 2021, la teníamos programada para el 2020, para darle una dosis extra de sarampión rubeola a las cortes de 1 a 9 años, pero el próximo año estaremos. ¿Pero por qué vamos a hacer si ya controlamos en Colombia los casos y no nos han sido reportados? Porque es importante hacer seguimiento de cortes cada 4 años, es decir, cada vez que nosotros vacunamos, cerramos un año, se nos van quedando susceptibles. Y es importante que ese número de susceptibles tengan una segunda oportunidad y que los que fueron vacunados puedan tener también otra segunda o tercera oportunidad para lograr controlar la posible presencia de sarampión y poder hacer un rebote inmunológico especial. Ahora, también hicimos campañas de aceleración. Los que ya llevamos años en el programa de inmunización sabemos que la campaña de seguimiento es cada 4 años y nos centramos en niños de 1 a 4 años, pero también hicimos campañas de aceleración. Y en las campañas de aceleración quiero recordarles a los compañeros de Santander que estuvimos en grandes jornadas y campañas. Estuvimos en el 2006 vacunando a niños de 14 a adultos de 39 años, y esta fue una gran campaña masiva en que tratábamos de hacer un catch-up para lograr rápidamente la inmunización poblacional, es decir, que no se nos vean afectados los niños, pero que tampoco tengamos susceptibles en adultos para garantizar el mantenimiento de la eliminación. ¿Por qué quise repasar estos dos términos?
porque en nuestra labor de vacunadores confundimos cuando decimos aceleración o cuando decimos de seguimiento. Importante, la de seguimiento, estamos tratando de recuperar esos susceptibles que se nos quedaron por paso. La de aceleración es cuando tenemos que dar grandes pasos para poder cubrir las demás cortes que se nos han quedado sin vacunar. Ahora vamos a mirar las coberturas administrativas logradas en campañas de seguimiento. Acuérdense, niños de 1 a 4 años, las Américas ha trabajado desde el 2011, 2016, les he traído cuáles son sus resultados por cada uno de los países. Ustedes ven a Paraguay en el año 2014, tuvo una cobertura de esta campaña del 72%, es decir, estuvo en menor de 80%, que realmente cuando ustedes llaman o nosotros llamamos o está un país en proceso de seguimiento, intenta llegar al 95% porque sabe que esta es la oportunidad que puede disminuir susceptibles. Miren cada uno de los países, mire Chile en el 2015 alcanzó el 81%, Argentina alcanzó el 82%, Brasil el 89%. Otros países como Costa Rica, Bolivia y México lograron pasar el nivel del 90% y llegar al 95%, y nos da ejemplo República Dominicana, Honduras, Venezuela, Haití, Nicaragua y Ecuador, que lograron el 95%. Pero aquí me quedo en coberturas administrativas logradas en campaña, y hay un punto que los vacunadores sabemos que debemos tener muy en cuenta. Los denominadores son vitales, y tener 95 o tener 100 de cobertura nos hace poner una alerta, como ustedes ven, Nicaragua y Ecuador tienen 101 y 112, es decir, tienen problema de denominador y están vacunando más. Si eso fuese así en el proceso, pues no hubiéramos tenido la entrada de sarampión. Miren Venezuela, 99%, y esto es un llamado pedagógico a determinar que no es alcanzar coberturas de vacunación por alcanzar, sino lograr disminuir susceptibles y tener la población completamente cubierta para este virus. Ustedes saben que el virus es altamente contagioso y tiene una tasa de ataque. Por solo una persona que tengamos sarampión, vamos a tener 15 restantes. Ahora, vamos a hablar cuál es la connotación de vacunar con sarampión, rubéola, lo que repercutió en la salud pública. Y ustedes podrán ver esta gráfica que ya estamos viendo que la región avanzó con síndrome de rubéola congénita. Entonces fue un desenlace secundario muy beneficioso para la región, y lograr que los niños que sus madres estaban en gestación y contraían el virus se disminuyeran con sus procesos de discapacidad que tienen altamente con síndrome de rubéola congénita, o tenemos aborto, o tenemos niños incapacitados en su vida que van a iniciar. En el año 2010 al 2016 solo tuvimos 10 casos importados de síndrome de rubéola congénita, acción benévola para la eliminación de estos virus. Tenemos amenazas, ustedes pueden ver, y aquí traigo una lámina de fuente ICISMED reportada el 20 de febrero del 2020, donde se mira la tasa regional por millones de habitantes y cómo está cada uno de los países y cómo ha entrado la región de las Américas de nuevo a contrarrestar el sarampión. Miren cómo veníamos en esta línea roja, plana. Después de vacunar las cohortes, teníamos controlado los virus. En el 2011 empezaron algunos países como Estados Unidos, Canadá, a presentar brotes asimilados a la importación y a la población migrante. Posteriormente, en el año 2014, empezó la región de las Américas a sentirse completamente bombardeado, y es allí donde Venezuela reporta también casos, Estados Unidos y Canadá.
son los que empiezan a reportar que empiezan casos importados. En el 2017 ustedes verán que inicia el gran brote venezolano 2018 y 2019 y que repunta en el estado colombiano. Importante. Y una de las grandes preguntas que nos hacen cuando capacitamos es si hemos vacunado, si hemos hecho vigilancia, si hemos hecho control de laboratorio. ¿Qué pasa? Porque volvemos a encontrar brotes en el territorio. Y hay que recordar que una cosa es eliminar y otra cosa es erradicar. Y basados en ello, hacen completamente que cambie la conducta y el virus encuentre susceptibles. Es altamente efectivo para poder encontrarlo y hacer brotes como el que acaba de pasar Colombia, con todo un trabajo de los vacunadores y los grupos de vigilancia. Por eso tenemos y seguimos teniendo amenazas. Ustedes verán que para ello los compañeros de vigilancia epidemiológica que toman las muestras de los casos de sarampión tienen que determinar cuál es el tipo, el genotipo de sarampión que está entrando en el territorio. ¿Por qué? Porque determinando este genotipo podemos decir si nos volvimos endémicos, si tuvimos importación y qué tipo de genotipo puede estar habitando en el territorio colombiano. Ustedes ven que el D8 ha amenazado la región constantemente desde el 2012 hasta el 2019, siempre ha estado presente y ha tratado siempre de volverse a acomodar en el territorio. El B3, tenemos el D9, que solo hizo su incursión en el 2015 hasta el 2000, desde el 2012 hasta el 2015, el D4 en el 2018 volvió a aparecer después de 2 años de no tenerlo, y hemos tenido algunos esporádicos D6, D3 y D7. Por eso es tan importante tomar laboratorio, porque podemos determinar si el país continúa siendo libre de este virus de sarampión o de pronto un D8 o un B3 se instala en territorio y se vuelve endémico geográficamente. Bueno, vamos a recordar qué es el sarampión. Ya hablamos cuáles eran las metas, cuáles eran los logros alcanzados y a dónde vamos, pero para aquellos que hasta ahora llegan al programa de inmunización o a la vigilancia epidemiológica o no han visto el primer caso de sarampión, les quiero pues vamos a repasar. Es una enfermedad eruptiva aguda, sumamente contagiosa y causada por estos virus. Tienen 2 etapas específicas. Entonces, una etapa prodrómica, que no aparece el exantema y se caracteriza casi como todas las enfermedades que aparecen con un proceso catarral. Empieza fiebre de 38.5 a 40, es una de las grandes características, y empieza a afectar las vías aéreas superiores. Entonces tenemos tos, tenemos rinorrea, tenemos coriza, y el coriza es que el ojo completamente se pone rojo y causa una cierta plurito, y la gente dice que le duelen los ojos. Además, causa una fuerte conjuntivitis y la asocian a procesos respiratorios. Pero hay un punto vital para detectar que es un sarampión y se llama las manchas de Koplen, y las manchas de Koplen las vamos a ver dentro del carrillo de la boquita, de la boca, y ven unas manchas blanquitas en cada uno de ellos, y es el signo característico de sarampión. Lo que pasa es que en nuestros pacientes casi siempre nos llega en esta fase, cuando ya tiene el exantema. Y si nosotros hubiéramos visto toda esta sintomatología previa, nos hubiésemos dado que estábamos frente a un posible sarampión. Importante, el antecedente vacunal surge en este momento. En la segunda fase, pues ya llamada exantémica o eruptiva, y se presenta en el 3.º o 4.º día después del inicio de la enfermedad. Y se refiere a una erupción de manchas parduzcas, rojas parduzcas, como está en la lámina, y es característico que el sarampión comienza de cefalocaudal, de cabeza a pies.
y no es relativamente uno tiene un signo para determinar si es sarampión cuando la gente le refiere que no, fue en la espalda o no, fue una pierna por la cual comenzó. No, el sarampión aparece cefalocaudal y dura esta eruptiva entre 4 y 7 días. Y para terminar, termina con una descamación final y en la cual podríamos determinar a ojo que ya estamos frente a un caso de sarampión. Importante, tener descamación, tener las manchas parduzcas o estar en periodo de fiebre hace que estemos siendo transmisores del virus de sarampión a los que nos rodean. Ahora vamos a mirar la clasificación. ¿Por qué estoy hablando de clasificación? Porque los vacunadores y nuestros coordinadores del programa de inmunización siempre hacen las acciones de bloqueo, pero cuando hay que clasificar y unir la vigilancia en el proceso, tienen dificultades para determinar y solo quiere que vigilancia les diga si es o no un caso de sarampión. Pero hoy vamos a repasar qué es un caso de sarampión. Entonces, nosotros partimos con sarampión desde la sospecha. El hecho de tener sospecha, cualquiera en estos criterios que les acabo de decir, es un caso sospechoso. Hoy en Colombia, el protocolo de sarampión rubeola es más sensible. Solo con tener fiebre y el exantema debe ser clasificado como un caso sospechoso de sarampión. ¿Por qué? Porque estamos cerrando un gran brote 2018 y 2019. Es decir, se activó toda la vigilancia para poder detectar y ya vamos a ver por qué la detención debe ser rápida y por qué estamos trabajando. Entonces, en el caso sospechoso, un caso sospechoso, cuando usted le hace el muestreado al paciente y hace las acciones, va a tener que estar clasificado en estas 4 líneas. Caso confirmado por laboratorio, y es cuando hemos tomado las 3 muestras y determinamos efectivamente que es un sarampión, o cuando venimos y nos damos cuenta que teníamos un brote en una zona lejana, uno de los casos fueron muestreados por laboratorio, salió positivo y nos refieren en la intervención de campo que tenemos un número mayor de afectados en esa comunidad o en esa vereda o en esa comunidad indígena. Entonces se puede, en este momento, el caso del laboratorio va a ser confirmado o se va a dar por nexo. Caso confirmado clínicamente cuando usted tiene toda la sintomatología completa, pero no pudo tomar laboratorio. Para eso la intervención de campo es vital para poder determinar si estamos ante un caso clínico que se nos escapó por temporalidad la toma de muestra y es un caso de sarampión. O caso asociado a la vacunación. Este es muy importante. Los grupos de vacunación saben que nosotros podemos podemos vacunar y esperar entre los primeros 4 o 5 días siguientes a nuestra vacunación un eritema muy parecido al sarampión y esta es una respuesta secundaria a la vacunación. Por eso es tan importante que cuando nosotros estemos ante un caso sospechoso, miremos la fecha de la última vacunación para poder mirar si este puede ser un caso asociado a la vacunación que puede ser esperado y este es que está relacionado a la respuesta inmunitaria de la vacuna. Podemos tener un caso descartado cuando ya después de hacer todas las actividades, si tener el laboratorio nos confirman que definitivamente estuvo sospechoso, pero es descartado para sarampión. Los casos confirmados por laboratorio y nexo hoy en el país están catalogados en 4 líneas. Caso importado, cuando después de hacer las intervenciones de campo, nos damos cuenta que, ¿se acuerdan? Un D8 y el D8 es marcador para Venezuela y es contacto con un venezolano, entonces decimos que es un caso importado cuando hacemos la genotipificación y la visita de campo. O es relacionado a la importación, es decir, tuvo contacto
tuvo contacto. El caso importado es el caso venezolano que llega al territorio, un caso relacionado a la importación. Es el colombiano que se vio afectado con el contacto del caso que llegó enfermo, es decir, fue relacionado a la importación. O fueron infecciones adquiridas en el país, pues de segunda generación, es decir, pasó en cadena por la población y tuvimos casos secundarios, o origen desconocido, cuando nos damos cuenta que no podemos determinar en dónde inició el caso cero y dónde fue su origen, si fue por una relacionada importación o por contacto con un migrante y no podemos determinar. Es importante en el caso importado mirar el periodo de exposición y ya lo vamos a ver más adelante, creo que en la siguiente lámina. Para el diagnóstico, tenemos que tomar 3 muestras. Entonces, muestra de sangre, de orina, de hisopado, nasofaríngeo, para poder determinar la genotipificación. ¿Se acuerdan? Es muy importante para determinar si yo tengo un brote en territorio. Tengo que mirar cuál es el agente, si es sarampión, si es rubeola. Y aquí queremos entrar que en zonas endémicas de dengue, puedo tener, o de chikungunya, puedo tener algunos casos reportados por sarampión, muchos casos reportados por estos 2 eventos que tienen que entrar a la vigilancia de sarampión rubeola porque son casi similares la sintomatología. Entonces hay que determinar si estoy ante un dengue, un parvovirus, un herpesvirus, un citomegalovirus o un chikungunya. Las pruebas. Cuando no se hacen las pruebas de laboratorio, siempre se busca el IgM o el IgG en suero y en sangre para determinar si esto es una infección reciente o se puede confundir con la IgG, que es una respuesta inmunológica que fue adquirida por una vacuna. Muchos de los pacientes que nosotros tenemos ya fueron vacunados y cuando nosotros verificamos tienen un IgG positivo, es decir, no hizo la enfermedad, tuvo una recordación por la vacuna y no es un caso salvaje. Pero, ¿por qué tenemos que determinar si es un IgM o un IgG? Un IgM es cuando tenemos la enfermedad que ha atacado un susceptible que no estaba vacunado. El IgG podemos mirar el pareado, si definitivamente está vacunado, o el IgG que nos está dando respuesta con el día, la fecha del inicio del síntoma, puede ser ya un sarampión que ya hizo su proceso inmunológico y está reportando que tiene el antecedente de la respuesta salvaje. Entonces, por eso tomamos suero, para determinar IgG y IgM. Entonces, tomamos orina e hisopado para determinar y pasar por PCR o por cultivo y mirar qué tipo de genotipo tenemos. Es más, hacemos pruebas de avidez para poder determinar si este caso tenemos un caso positivo. Algunas pruebas de IgM y IgG no pueden ser pueden ser que nos den con cierta similitud entre los niveles en que no sabemos si es un caso de sarampión y un caso de rubeola. Podemos llegar a este punto por los periodos de meseta y de respuesta. Por eso es importante que todo paciente que esté con esta sintomatología le puedan tomar orina y hisopado porque serán las muestras reinas para determinar si estamos ante un caso. Aquí es cuando la IgM nos sale positiva dudosa, tenemos que tomar una segunda muestra a los 15 días posterior y hay que avisarle al paciente. Si es sospechoso, si ha sido determinado como sospechoso, tomaremos una y a los 15 días tomaremos la siguiente muestra. Este es de cumplimiento obligatorio y haremos la prueba de avidez que les estaba comentando, específico de IgG, para determinar si hay una respuesta importante del virus y hacer la genotipificación. Ahora, entremos ya en actividades del PAI. Las actividades del PAI son individuales y colectivas en este evento. Todas las actividades individuales, cada vez que detectemos un caso de sarampión, tenemos que hacer una notificación obligatoria e inmediata del caso sospechoso.
Eso hace que podamos determinar cuándo fue su día cero, su día de rash y devolvernos, y ya lo vamos a ver, devolvernos en el histórico de su vida para saber con quién tuvo contacto y determinar toda la historia de este evento y poder decir si es importado relacionado a la importación o es desconocido. Hay que hacer la elaboración de historia clínica y la recomendación para los grupos PAI, siempre miren historia clínica, verifiquen los antecedentes. Muchos de los casos pudieron haber entrado a las IPS solicitando tratamiento y de pronto fueron mal diagnosticados. Entonces la elaboración de historia clínica es vital y también el carnet de vacunación. Para ello hay que hacer el aislamiento respiratorio, ¿se acuerdan? El hisopado, la toma de orina y tomar el suero para hacer el estudio de laboratorio. Ahora, ¿qué acciones hacemos colectivas? Entonces, en la individual le hacemos estas y las colectivas. Tenemos que hacer investigación epidemiológica de campo para establecer la fuente de infección, el lugar de contagio y los antecedentes de vacunación. Y es ahí donde el programa de inmunización aparece relativamente entrando en las comunidades, porque cuando se evalúa toda la temporalidad, tenemos que mirar los antecedentes de vacunación y mirar la colectividad de nuestras acciones. Claro, hay amenazas y en esas amenazas es importante tener que el virus va a estar constantemente tratando de entrar a las regiones del mundo que la han eliminado, que podemos tener casos de Zika, de dengue, que pueden enmascarar casos sospechosos de sarampión, rubeola. Es más, la COVID-19, hay algunas publicaciones que presenta rash en los pacientes y puede ser borroso el diagnóstico para el médico tratante. Tenemos una amenaza, tenemos disminución de la inmunidad de niños menores de 1 año sin transferencia de anticuerpos de pronto de madres, y en esto tiene que ver las jornadas y campañas que hayan hecho los países buscando esos grupos amplios de edad para cubrirlos. De pronto se nos ha quedado una materna sin tener anticuerpos que le pase durante su gestación al bebé, y por eso los niños menores de 6 meses en este país, en este instante, después de hacer todas las jornadas, todas las campañas, no son elegibles para vacunación. Pero después del 2018 y en el 2019, cuando usted tiene un caso sospechoso de sarampión, si usted va en el bloqueo, es de elección. Los niños de 6 a 11 meses hay que colocarles dosis 0. También tenemos amenazas, grupos antivacunas que siempre generan desconfianza, o toda una ola por internet que hay en desconocer los beneficios de la vacunación y referir y transmitir a todas las madres y a todos los grupos familiares que no se vacunen. Hay que reestructurar el programa de inmunización, y en la reestructuración del programa de inmunización puede afectar coberturas de vacunación. ¿Por qué hablo de esto? Ustedes saben que la COVID ha hecho que en el país estén disminuyendo las coberturas de vacunación, y ese es un punto vital que tenemos a atacar, es decir, tenemos una amenaza vigente. ¿Qué acciones debemos hacer desde el PAI? Y esta es importante y es un punto blanco que tenemos que mirar. Nosotros desde el PAI debemos, cada vez que nos llegue un reporte, debemos mirar efectivamente cuál es en la historia o en la ficha de notificación el día 0 en que apareció. El día 0 es el día que aparece la erupción. Ustedes van a ver en este ejemplo, en el día 23, que aparece un punto rojo. Eso quiere decir, esta es una línea de tiempo, en la cual nosotros estamos evaluando cuál fue la temporalidad de contacto de este caso. Entonces, el cuadro rojo que ustedes verán, y nos tenemos que devolver en el tiempo para mirar efectivamente cuál fue el periodo de incubación y en dónde tuvo contacto esta persona que se vio afectada de sarampión y cuál fue su posible caso. Entonces tenemos el periodo de incubación, tenemos que contar 14 días atrás del inicio de erupción, es decir, estamos aquí y nos devolvemos 14 días porque posiblemente este era el periodo de incubación que nosotros tuvimos, y después de 14 días, más allá, pudimos tener hasta el día 21 el contacto con el caso que nos enfermó.
Y esto es lo que hacemos en los brotes de inmunoprevenibles, detectar cuándo fue el posible contacto para el contagio y cuál fue el periodo de incubación que tuvo esta persona para poder hacer las acciones. También tenemos el periodo de transmisibilidad, y el periodo de transmisibilidad es que una persona en el periodo de incubación no contamina a nadie, sino cuando aparece la erupción, ustedes van a recorrer 4 días atrás y 4 días adelante, porque esta persona que tiene erupción ya está transmitiendo el virus a todos los que le rodean. Es decir, está provocando contagio. Recuerden que por cada caso de sarampión tiene 15 casos de afectados si están susceptibles. Ahora vamos a mirar que si tenemos 4 días antes, 4 días después, son las acciones de aislamiento, todo el proceso que nosotros hacemos desde vigilancia, buscando los bloqueos y tratando de determinar cuáles serían los casos que salieron afectados. El periodo de exposición es vital para el programa de inmunización y ya se los voy a mostrar porque es allí donde nosotros tendremos que coger el termo y devolvernos a las acciones y visitar lugares donde fueron este caso, donde estuvo para poder y colocar el control para no tener un brote. Después ustedes van a ver que he colocado aquí las franjas naranjas y en estas franjas naranjas usted ya va a esperar los casos secundarios que van a proceder de este caso que hizo erupción el día 23. Por eso, el programa de inmunización, siempre que llegue un caso reportado desde vigilancia, debe determinar cuándo fue su fecha de inicio de la erupción para mirar dentro de la intervención de campo qué sitios va a bloquear y cuáles serán las acciones de control y cuándo va a esperar nuevos casos para volver a iniciar todo el proceso de control. Ahora, hay actividades del país. ¿Se acuerdan que dijimos que habían actividades colectivas? Siempre le pregunto, ¿qué crees que deberían hacer? ¿Hacia dónde deberíamos girar? Y el control para el sarampión debe ser individual y colectivo, pero el colectivo, después de una presencia de sarampión, es el que repunta en las acciones, porque es el que va a poner el bloqueo y va a poner el impedimento para que se disperse este brote y no pueda hacer una alerta mayor. Les he dejado y les voy a dejar en este link varios videos que quiero que ustedes visiten y puedan mirar que esta actividad no solamente se hace para nuestro país, sino es una actividad colegiada, es una actividad de todos los países que tienen que hacer y todos los países actúan de esta manera. Entonces vamos a hacer la verificación. Primero se hace la investigación epidemiológica de campo, se hace la notificación de campo, como ustedes ven. El segundo punto, se hace búsqueda activa de contactos y se tienen que identificar esos contactos, como con la vigilancia epidemiológica. La tercera es salir a hacer la búsqueda activa institucional, y en la búsqueda activa institucional es verificar si en mi territorio tengo más casos que fueron consultados en las instituciones y no me los detecté. Para ello, los grupos de vigilancia verifican los diagnósticos de historia clínica y empieza a determinar si hay uno o más casos. Mientras tanto, vacunación, por eso les coloqué al frente, hacen búsqueda activa institucional, hacen búsqueda activa de contactos y nosotros empezamos a hacer nuestras acciones de vacunación. Importante que quiero dejarle, cuando uno hace bloqueo, uno hace bloqueo y habla de bloqueo del grupo de vacunación cuando yo estoy en las primeras 72 horas haciendo mis actividades de vacunación, partiendo desde el día de erupción. Por eso es tan importante que esté toda la vigilancia activa, nuestros médicos estén activos, determinando en qué momento aparece el paciente con erupción para llamar rápidamente a vacunación. Entonces, cuando yo hago mis acciones durante las primeras 72 horas, hablo de bloqueo. Si luego de todo este proceso
llegó tardío, digamos, la madre llega 5 días después, 6 días después de la erupción, porque el niño de pronto se le agravó, se le está haciendo neumonía, y nos reportan, nosotros ya no haremos bloqueo, sino haremos intensificación. Cambian los dos conceptos. Intensificar es que vamos a hacer una vacunación generalizada en todo el entorno del niño o del adulto, porque no sabemos, ya sabemos que ha tenido más contactos con personas. ¿Se acuerdan? 4 días antes, 4 días después, se nos pasó y eso quiere decir que pudo haber tenido más contacto con personas y empezamos a intensificar. Para este proceso es importante que estemos pendientes si tomamos los laboratorios, la fecha de erupción y hay que mirar si ya mandamos los laboratorios al Instituto Nacional de Salud, porque si es verdad que llegamos tarde, señores coordinadores de PAI, estamos frente a un gran brote. Completar los esquemas. Entonces, vamos a repasar cómo hacemos las acciones hoy. Entonces, siempre nosotros estamos completando esquemas de vacunación con SRP a niños de 1 a 10 años, 11 meses y 29 días. Niños que no estén con sus 2 dosis, hacemos las acciones en bloqueo e intensificación. También indagamos por el antecedente vacunal de SRP o SRP o SR en todos los contactos hasta los 39 años. ¿Se acuerdan que les dije que habíamos hecho campañas de aceleramiento y preguntamos a los adultos si tienen ese antecedente vacunal? Porque si no lo tienen, nosotros entonces vacunaremos con sarampión, rubeola, la bivalente para poder poner contacto. También realizamos evaluación de contactos por la ruta de desplazamiento. Entonces, la ruta de desplazamiento nos va a decir dónde este paciente que estaba con la erupción se trasladó, visitó familiares, estuvo en sitios laborales, tuvo rutas de transporte, se subió a rutas de transporte, por donde fue a sitios de entrenamiento, practicó un deporte y es ahí donde nosotros vamos a entrar con el termo siguiéndole la ruta de desplazamiento a esa persona a la cual está sospechosa y tuvo su proceso eruptivo. Y es decir, vamos a evaluar el periodo de vida de 10 a 14 días que tuvo este individuo. Entonces, hacemos vacunación con sarampión, rubéola, contactos de 11 a 39 años, que utilizamos SR. En niños que no tienen esquemas completos, que van de 10 a 11 meses y 29 días, utilizamos SRP. En niños, en adultos o en niños de 11 a 39 años, utilizamos SR para hacer el bloqueo o la intensificación. Recuerden que si estamos ante un caso sospechoso y vamos haciendo las acciones de bloqueo e intensificación y encontramos niños menores de 1 año, especialmente de 6 a 11 meses, ponemos dosis 0 y esa dosis 0 no se cuenta en el esquema nacional de salud y requiere que a sus 12 meses tenga su vacuna. También vamos a encontrar niños de 2, 3 y 4 años, probablemente tienen su dosis de SRP al año de edad. Vamos a bloquearlos, le vamos a dar una dosis de sarampión, rubeola adicional al esquema de vacunación. Eso no indica que cuando llegue a los 5 años no le vayamos a aplicar SRP. ¿Por qué? Porque estamos bloqueando. Si ustedes ven todas las acciones de vacunación que estamos haciendo, es tratar de bloquear alrededor del caso todos los posibles contactos y no dejamos, si ustedes ven, a ninguno. Los niños de 6 a 11 meses les ponemos dosis 0. A los niños de 2 y 3 y 4 años que tienen dosis de SRP al año le ponemos una dosis adicional de SR. Todas las personas de 11 a 39 años que están en contacto con nosotros, con el paciente que está afectado, le ponemos una dosis de SR y vamos a completar esquemas. Si hay un niño que va a los 5 años ya, mire, tengo un niño a los 5 años, tiene su SRP1 y está en esa edad de 5 años, pues no le aplico SR, sino le coloco SRP de una vez. Si ustedes ven, es un trabajo arduo que Colombia ha hecho tratando de controlar los brotes de sarampión en el país y nos ha ido
muy bien gracias a ustedes. Por eso esta capacitación ha sido más por recordarles qué debemos hacer, por qué lo debemos hacer y qué cosas de vigilancia debemos tener al día para no olvidar que tenemos una enfermedad en eliminación y que un coordinador o un vacunador debe saber para hacer bloqueo. Muchas gracias.